Saludamos al señor ministro del Interior, Armando Benedetti, que estuvo acompañando ayer al presidente Petro en ese cabildo abierto de esa inauguración. Había llegado unos días antes también allí a Barranquilla. Señor ministro, gracias por estar en 6 AM y buenos días. Buenos días, Gustavo, muy especialmente a la mesa de trabajo y a cada una y uno de sus oyentes. Ministro, ¿cómo les fue en Barranquilla? ¿Cuál es el balance general, la visión que tiene usted de lo que pasó ayer en la plaza pública? El adjetivo que le puedo poner, Gustavo, es que fue apoteósico la manifestación de anoche. Yo creo, y no estoy exagerando como hacen o hacemos los políticos cuando se coordina o está uno inmerso dentro de la conformación de una manifestación, había unas 25,000 personas. Allá estaba llena la, el Paseo Bolívar y después la calle más larga, había como unas 4 o 5 cuadras allá. Ahí están las imágenes y están con dron, las cuales no dejan mentir lo que le estoy diciendo. Ministro, el presidente dijo que él se hacía a un lado en lo que tiene que ver con algún tipo de convocatoria para paro, para huelga, para manifestación, que delegaba eso y que él simplemente iba a estar allí haciendo que se respetara como presidente de la República los bienes públicos y por supuesto a la gente también, que debía ser bien tratada y tratar la gente bien, a las fuerzas militares. ¿Quién va a ser el gerente de esa manifestación popular? Yo lo que le oí y entiendo es que él es un líder natural, que además es el presidente de la República, y entonces él dice que lo que él termina pues haciendo o diciendo es que está en manos de otros la convocatoria o el proceso de una movilización social, en manos de los trabajadores, en manos de los indígenas, de los campesinos, de los maestros. En ellos es que debe estar entonces ese liderazgo o esa gerencia, como usted le llama. Pero yo también le escuché, doctor Benedetti, señor ministro, nombrar al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, designado como encargado por parte del gobierno para promover varias cosas, una reforma agraria, pero también le entendí que quería como que organizara estos encuentros y estos eventos. ¿Eso es así? Sí, lo que yo le escuché también, porque, o sea, yo también a veces no escucho como ustedes escuchan y no había escuchado lo que en ese momento estoy escuchando, es el que va a manejar todo lo que tenga que ver con los temas de tierras. Edwin Palma, pues ha sido un sindicalista, es una persona bastante proba, bastante diligente, eficaz, inteligente, y estoy seguro que él va a tener a su cargo ese tipo de directrices o de políticas públicas que tiene que ver con la concertación. Ministro, el presidente pues atendió una y otra vez a los congresistas que no votaron la consulta, al doctor Cepeda, a otros congresistas con nombre propio, sobre todo de la costa, a los evangélicos, a los empresarios, en fin, pero dijo que está dispuesto a dialogar. ¿Eso cómo lo entendemos en materia de la consulta y de la reforma laboral? Usted sabe que hay una nueva consulta y esa nueva consulta fue radicada en estos días, el lunes si no estoy mal, y esa nueva consulta tiene otras 4 preguntas que tienen que ver con salud. Pero lo importante es que él está dispuesto a dialogar con el Senado de la República, que es el que no ha querido concertar absolutamente nada con el gobierno, porque es que al presidente le hundieron ya una reforma a la salud, una reforma laboral. En marzo, a principios de marzo, le hundieron una reforma sin haberse discutido ni debatido, en el sentido de que unos senadores que no eran ponentes firmaron una ponencia, cosa que nunca antes había pasado, para crear unas mayorías y así evitar entonces cualquier debate. Y además de eso llegamos a la consulta y entonces la hunden con una cantidad de fraudes y de cosas irregulares, y además de eso entonces cierran el registro a los 2 minutos y no esperan por lo menos 5 o 10 minutos para que la gente pueda votar, sobre todo los del sí. Y además de eso entonces hay una apelación que la aprueban 9 semanas después de haber sido presentada, 8 o 9 semanas después de haber sido presentada, con informes de miembros del pacto histórico, y esa ponencia y ese proyecto de ley es del gobierno. Entonces ahora, aún así, nosotros tenemos esperanza en que la Comisión Cuarta se pueda desarrollar una concertación que vaya en favor de la clase trabajadora, de la clase obrera. Ministro, sí, así como usted lo dice, en esta comisión cuarta se da esta concertación y sale adelante esta reforma laboral. ¿Qué va a pasar con la consulta popular?
Pero es que yo no puedo jugar con base en ese futuro hipotético porque no ha sido el mejor. Ese futuro hipotético, ya le relaté varios hechos en los cuales demuestran que las reformas sociales del presidente de la República automáticamente, sin debatir, sin discutir y por lastimar al presidente de la República, las terminan hundiendo so pena y sin importarle los derechos de la clase trabajadora. O sea, que lo que pasó con la reforma laboral es inusitado y es bastante, por así decirlo, loco y arbitrario, en el sentido de que nunca se quiso discutir los derechos de los trabajadores en el Senado de la República, en la Comisión Séptima. Entonces, con ese pasado es muy difícil advertir un buen futuro y menos que sea hipotético. Lo que se trata o lo que se quiere hacer es buscar que la consulta vaya a la calle, a la urna, se pueda votar, porque ese plus en la calle te quita el vaivén y la arbitrariedad de las mayorías que se van creando cada 4 años. Ministro Benedetti, ¿ustedes, el gobierno, van a apoyar una huelga indefinida a toda costa? No somos nosotros los que podemos llamar a la huelga. Ya el presidente lo ha dicho en sus trinos y no es quien vaya a apoyar una huelga. Se supone, casi siempre las huelgas las hacen es a veces contra el gobierno o a veces contra la empresa privada, pero no es quien el gobierno puede llamar a una huelga, porque no es, son los sindicatos los que tienen que hacer eso. Ayer el presidente dijo que la gente que saliera a estas manifestaciones debe respetar los bienes de la clase media. ¿Los demás no? No, sí, lo que están diciendo es que lo que quiere decir el presidente de que esto no es una protesta contra la clase media y por el contrario no se quiere en ningún momento violentar a esa clase media, ni mucho menos que la fuerza pública lo haga o a su vez las personas que se manifiesten lo hagan en contra de la fuerza pública. Fíjese que ayer, previo a este evento de ayer ya habían algunas emisoras advirtiendo que iban a haber desmanes, que iban a romper vitrinas, que iban a haber todo tipo de violencia y todo lo contrario. Ayer lo que hubo fue música, carnaval, alegría, gente y todas las manifestaciones que se han convocado todas son de paz y eso, por ejemplo, nadie lo reconoce. El presidente le mandó su guascazo a la ministra de Justicia. A ver, Hernando, usted tiene una inquietud sobre ese particular para el ministro. Y realmente dos, Gustavo, una que tiene que ver con la exministra Buitrago, porque según un trino del doctor Benedetti el 15 de mayo, dijo que iba a denunciar o a demandar en sus términos a la exministra por injuria y calumnia. Mi pregunta sería si ya presentó esa denuncia. Bueno, la está armando el abogado, la demora ha sido el abogado, pero yo le puedo jurar por el bienestar de mi familia, Hernando, de que yo nunca presioné ni le mandé una hoja de vida a ella para que nombraran absolutamente a nadie. Pero lo que sí no puede pasar es que, por ejemplo, se metan con una persona como Angie Rodríguez. Angie Rodríguez es una persona berraca, proba, y ella es bastante inteligente. Entonces, si Angie nos escribe a alguno de nosotros, a los ministros, Hernando, hay que entender que es la voluntad del presidente y hay que entender que el presidente tiene un fuero. Ahora, si el presidente le pidiera hacer un delito a algún ministro, ese está en toda la responsabilidad y en hacer una denuncia enseguida pública de lo que está sucediendo. Pero que alguien recomiende, y no lo hice yo en ningún momento, alguien recomiende de que muevan o no muevan a alguien dentro del ministerio o que se designe o se haga una política pública, ese es fuero del presidente de la República. Y voy a hablar en un sentido coloquial. Ministro que no entienda que el ministro y el ministerio hacen parte del fuero del presidente de la República, pues no debe entregarse ni debe estar ahí, y mucho menos si no comulga con las políticas públicas del presidente. Ministro, ya que estamos en la tarea denuncias pendientes, también dijo usted la semana pasada que iba a denunciar a la mesa directiva del secretario del Senado por el eventual fraude en lo que hace el hundimiento de la primera consulta. ¿Ahí también el abogado está preparando la denuncia o se presentó? Sí, señor. No, también se va a presentar y la está preparando porque se le elaboró primero un documento borrador para que tenga más conocimiento de eso, porque explicando lo que es el reglamento del Congreso, creo que se lo entregaron ayer en la tarde, debe estar presentada a finales de esta semana, porque ahí lo que ocurre es que una vez que se cerró la votación, entonces, y ahí están las grabaciones, se aclara el voto y se cambia el voto. Yo no voy a discutir si el señor lo hizo o no lo hizo. Y hay otro problema mayor, el cual no se ha caído en cuenta, pero yo lo tengo documentado, que va a traer más problemas, pero eso será la semana siguiente, Hernando, es que cuando
se va a votar el concepto favorable o no de la consulta, se debe ser mediante una proposición. Así ocurrió cuando Claudia López presentó la famosa consulta anticorrupción. En esa se presentó una proposición diciendo que si el concepto era favorable o no era favorable. Aquí usted está, la grabación queda clarito cuando dice el siguiente punto del orden del día, y dicen es el editado, publicado en la Gaceta tal, la segunda parte, la consulta y tal, y enseguida el presidente del Senado dice, ábrase el registro sobre la consulta, sin haberse votado una proposición. Entonces, ¿qué se votó? Entonces, sí fue verdad que ellos se pronunciaron, el Senado se pronunció. ¿De qué se pronunció? Si la ley quinta dice de que lo que se vaya a pronunciar o se vaya a votar tiene que ser leído. Y hay, pero cientos de sentencias que han tumbado proyectos de ley, pero leyes en las que por no haberse leído el articulado completo se caen automáticamente las leyes. Ministro, ayer vimos al avión del ministerio, el avión de la policía que está designado a su uso en el Ministerio del Interior, transportando a 16 influenciadores del gobierno. Unos de ellos tienen contratos con entidades públicas, otros, como el ex embajador Moisés Nico Daza, no tienen ningún tipo de vinculación con el Estado en este momento, ni medio de comunicación. Usted, desde el Ministerio del Interior, ¿cómo justificó el uso de este avión para transportar a los influencers? Bueno, a ver, voy a tratar de explicarme, Diana Sada, y voy a tratar de explicarme lo mejor que pueda. A ver, sí es un avión de la policía, pero es un avión alquilado de la policía. Y el objeto del contrato dice que es para el ministro, para temas misionales, y además de eso, que está autorizadas las personas, pueden montarse las personas que estén autorizadas por el ministerio. Entonces, con esto le quiero decir que no es que yo llamé y le dije a la policía, présteme un avión que voy a llevar unas personas, sino que hay un convenio que ayer estuve averiguando y no me alcanzaron a dar la fecha desde cuándo estás en el ministerio. Yo no firmé ese convenio, ni fue estando yo de ministro, sino que llevan 15, 20 años con ese tipo de convenios. Entonces, no es que yo dije a la policía, présteme un avión y el avión de la policía lo está llevando, sino el contrato también pudiera estar perfectamente también contratado con aerolíneas comerciales privadas, sino como hay poca disponibilidad en cualquiera de esas empresas comerciales, entonces se hace con la policía, primero porque es un dividendo para la policía, segundo por la disponibilidad de aviones y tercero porque ellos también tienen helicópteros para cuando se trata de que hay paros, etcétera, etcétera, en determinados momentos, o sacar personal que ha estado secuestrado, etcétera, para sacarlo en helicóptero, etcétera. Entonces, por eso es un poco la distorsión, insisto y repito para hacerme entender mejor, es que se está alquilando el avión. No es que uno llama a un general de la policía y le dice, présteme un avión para llevar a unas personas. O sea, ¿usted puede llevar a quien quiera en un avión según el objeto de ese contrato del que nos habla? De ese convenio, es un convenio. Entonces el objeto del contrato es ese, pero le insisto, no es que yo llamo porque lo que puede haber la distorsión, y tienen de pronto hasta razón en que alguien pueda entender mal o que crea que la distorsión es que yo llamo como no quiero pagar unos pasajes o no quiero pagar unos pasajes, que sería hasta de pronto más fácil, es que entonces se diga, vea, aquí está un avión de la policía, montes y vayas. No, es usted, el ministerio lo está alquilando y que ha podido alquilarlo a Bianca o al Star o a varias compañías, las cuales, insisto, repito, que son privadas, pero esas no tienen la misma disponibilidad que pueda tener la policía. A ver, y además lo que se está haciendo es llevando medios alternativos. Yo no sé si iban también algunos periodistas, porque también iban funcionarios del ministerio y iban otras personas que tenían que ver con temas de seguridad y todo lo demás con el evento que se iba a realizar en Barranquilla. Espinosa, usted tiene una inquietud para el ministro sobre unos audios que reveló Cambio en los últimos días. A ver. Ministro, es que usted conoce los audios. En los audios, para los oyentes que no los han podido oír, son unos audios en los que hay un ofrecimiento de un pago en efectivo de 22 millones de pesos con un abogado de una funcionaria que trabajaba con usted en su unidad de trabajo legislativo en el 2022, Elsie Mireya Pinzón. Lo que se ha desprendido de la columna, porque así lo dice el columnista Ackerman, es que usted está negociando el silencio de una testigo clave. Eso es lo que dice Ackerman en su columna.
nosotros hemos hablado hace unos minutos con el abogado que aparece en los audios, el doctor Bernal. Él dice que usted le pagó los honorarios de Elsie Mireya Pinzón, que eso siempre se pactó desde el principio, que usted nunca le dijo que torciera testigo alguno, que él tampoco lo permitiría, pero también dice al final que usted solo le pagó la mitad de los honorarios, que solo le pagó 11 millones de los 22 pactados. ¿Cuál es la explicación de esos audios, ministro? Pues son ganas de fregar suyo, porque entonces cada vez que le van absorbiendo una duda que usted tiene sobre mí, que las tiene constantemente, entonces le aparece otra. Porque usted ayer me cuentan que dijo, yo no he escuchado los audios, de que era inminente, que era increíble, de que yo estuviera sobornando ya a un testigo. Entonces, a mí, primero que todo, yo no entiendo cómo alguien no entiende de que sobornar a un testigo pagando el IVA, porque él dice que le pague el IVA. Entonces yo no me cabe en la cabeza cómo alguien cree que yo voy a sobornar a alguien para que no hable, yo pagándole el IVA. Y usted lo acaba de decir, no es una funcionaria de la UTL, es la persona que me está acompañando desde 1997 y me acompañó hasta el 2022, hasta cuando nos demandaron. Ella no es una testigo, ella está demandada conmigo en una emboscada judicial que me hace el doctor Jaime Lombana, que es la misma que me hicieron en los otros procesos. Yo todos los procesos que tengo son investigaciones que me hicieron por emboscada, por estar peleando con Germán Vargas y Néstor Humberto Martínez. Mandaron a Lombana que me metiera como 12 demandas en todo ese proceso. Esas son las que están sin una prueba. Usted nunca ha tenido que me diga a mí, tiene que rebatir lo que dijo o contradecir lo que dijo un testigo o controvertir alguna prueba. Yo no tengo ese problema y me trata como un bandido y como un corrupto constantemente sin que existan ese tipo de motivos. Entonces viene y dice que estoy, porque así lo dijeron todos vieron, salieron a decir que yo estaba sobornando a un testigo para que guardara silencio. Entonces a la conclusión que llega cuando le estoy pagando es a un abogado y le estoy pagando y estoy tratando, entre comillas, de evadir el IVA. Entonces yo estaba pagando, ayer me reía con varios compañeros de decir, ¿cómo es posible de que entonces uno va a sobornar a alguien y va a pagar el IVA? Y entonces ahora el problema es que no le he pagado al abogado. Entonces yo no voy a seguir contestando más estas locuras. No, pero doctor Benedetti, varias precisiones. Nosotros, el audio bien pueda pídalo para que lo oiga algún funcionario suyo, jamás dijimos eso, simplemente pasamos los audios tal y como están en la columna del columnista Joey Ackerman, los 4 audios tal y como él los puso allí. Y buscamos al doctor Bernal para preguntarle su versión de los hechos, así como se la estamos preguntando a usted. Nosotros nunca dijimos nada distinto a lo que dicen los audios. Y es que usted tenía una preocupación de que ella pudiera ser un principio de oportunidad y que tal vez el abogado le podía ayudar con eso. El abogado desmiente esa versión. Él dice que usted le pagó los honorarios por gratitud con la señora Elsie Mireya Pinzón, que como usted dice lleva muchos años trabajando con usted, y que finalmente se pactaron 22 millones, porque en ese momento el abogado no encontró que hubiera un conflicto de interés entre los dos, que un proceso estaba en la fiscalía, el otro en la corte, y que de los 22 millones usted le pagó 11, pero que le quedó debiendo plata. Eso es todo lo que le estoy diciendo, yo no lo estoy llamando corrupto, ministro. La diferencia de lo que ha afectado a mi mujer desde el domingo al día de hoy, si estuviera llamado al abogado Bernal hace 2 días. La diferencia es total, porque a mí yo aguanto, y tengo ya piel de burro y aguanto de hipopótamo, si usted quiere, o rinoceronte, y aguanto lo que sea, pero a mi esposa le afecta, a mis hijos le afecta, porque nadie tuvo la precaución de llamar al doctor Bernal antes. Pero no, los titulares eran que yo estaba y las apreciaciones y los análisis eran que yo estaba sobornando un testigo para que se quedara callado. No, pero nosotros sí tuvimos comunicación con él y hablamos durante varios días con él antes de llegar a la charla final. Claro, llevamos 2 días hablando con él. No, pero duraron domingo y lunes diciendo que era inminente y que era contundente, como era que me habían cogido ya con un testigo en el cual yo estaba sobornando para que se callara. Pero además yo no sé cómo nadie caía en cuenta que tenía que pagar el soborno IVA. Entonces yo quisiera que me mostraran un soborno en el planeta Tierra que tiene que pagar impuestos. Entonces es una cantidad de situaciones adversas. Ahora quiere que conteste otra locura que si le pagué o no le pagué y me mete en unas discusiones tontas y absurdas de las cuales yo tengo, porque ustedes creen a todo el mundo menos a uno. Bueno, vamos a creerle una cosa, ministro. En la buena voluntad con Barranquilla y los anuncios del presidente de ayer, me parece que no podemos terminar la charla sin que se toque esto que es fundamental para la ciudad. Martín, lo escucha el ministro del Interior. Ministro, pues el presidente dijo que van a iniciar diálogos, pero mencionó bandas juveniles. ¿Son bandas juveniles o son las bandas que vienen haciendo daño, los del Clan del Golfo, Castor? ¿Con quién se va a dialogar y en qué va eso?
Mire, lo que es Barranquilla y el Departamento del Atlántico, si usted revisa, y no quiero hacer ninguna infidencia porque yo asisto a los consejos de seguridad en el país con la cúpula de la fuerza pública, los índices de incremento de homicidios y de extorsión y de secuestro son locos lo que está pasando en Barranquilla y lo que está pasando en el Departamento del Atlántico, sobre todo por los casos de Soledad y lo que tiene que ver con Malambo. Entonces, los homicidios, el 80% de los homicidios tienen que ver con sicariato. El otro 10, más o menos es así, el 10-15% tiene que ver con robo y el otro 15%, el otro 5%, casi el 10% tiene que ver con temas de licor o temas de celos, temas de peleas o riñas callejeras, etcétera. Entonces usted encuentra que ese 80% lo que significa es que es una pelea entre bandas y esas bandas lo que están haciendo es por el control del puerto, porque por ahí está saliendo ahora mucha coca. No es un tema de microtráfico como siempre se ha querido ver en la ciudad de Barranquilla y en el departamento del Atlántico, tiene que ver con un tema de narcotráfico. Entonces, a eso es lo que se refiere el tema de lo que se refería el presidente, de que hay que empezar a hablar con esas bandas juveniles, porque los jóvenes son los que terminan inmersos en esas bandas, son aquellos que no han tenido oportunidades de estudiar ni de trabajo, etcétera, los que terminan en esas bandas, en esos grupos criminales que usted viera la edad de los sicarios, no pasa entre 16 y 22 y 24 años. Todos los sicarios y los muertos por parte de los sicarios oscilan también en ese tipo de edades. Entonces, más allá también de buscar, él habló de pacificar la ciudad, ya que no se había podido hacer allá, es buscar la conversación, el diálogo, sacar a esos jóvenes de ese grupo criminales, como el presidente lo hizo en Bogotá. Ministro, última inquietud sobre este tema que me parece fundamental. El presidente señaló el puerto de Barranquilla y otros puertos como foco de inseguridad en Colombia y narcotráfico. Sí, porque por ahí es donde sale cuando uno le muestran en esos consejos, entonces donde más se cultiva coca en cualquier parte del mundo es en el Catatumbo. Y ahí sale el corredor para llegar para Urabá, y ahí sale para Barranquilla, y allá abajo, donde está López de Micay, donde está el Plateado, etcétera, donde está Cauca, Nariño, esos dos corredores para el puerto de Buenaventura. Entonces, todo lo que sea, y en Bogotá, por el aeropuerto, usted viera la cantidad de coca que se incauta y la cantidad de corrupción que hay dentro del aeropuerto. Siempre que están esos centros de salidas del país, es donde más muertos hay, más homicidios hay, más sicariato hay, porque ahora la violencia se está midiendo es por el sicariato. Armando Benedetti, ministro del Interior. Ministro, muchas gracias, muy amable por su tiempo para 6 AM.